En este capítulo de Nuestro Siglo, que abarca el periodo entre 1973 y 1989, ya entramos en años más recientes, años que la mayoría de nosotros ha vivido y mirado a través de sus particulares experiencias y sensibilidades. El documental periodístico que veremos a continuación es de páginas de una historia que aún no termina de escribirse. Le salva el presidente de la República. Informaciones confirmadas señalan que la ciudad estaría ocupada. Debe ser la alta jerarquía. Hay un plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice el sector, lo informaba una radioemisora. Que el plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Viene corriendo. Que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Hay un tercero que se acerca hacia el Palacio de la Moneda. Apuntan en dirección al palacio. Tienen 3 minutos para salir del Palacio de Gobierno porque serán bombardeadas por la Fuerza Aérea dentro de 3 minutos exactamente. El día 11 de septiembre de 1973 culmina trágicamente una aguda crisis de polarización en la vida nacional y marca la página más dramática de la historia de Chile en el siglo XX. Me insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Continúan los tiros. Así que no, por ningún motivo que haya al Ministerio de Defensa le digamos todo. Pero ahora, ataque a la moneda, fuerte. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Tenemos la certeza de que la enorme mayoría del pueblo chileno está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Para algunos, las Fuerzas Armadas habían salvado al país de una inminente dictadura marxista, y para otros se consumaba un cruento golpe de Estado que interrumpía un proceso de cambios revolucionarios. Pero lo cierto es que ese día se inició un régimen militar autoritario que habría de ser el gobierno más largo de nuestra historia republicana. Duraría 17 años. Este fue un periodo de profundas vivencias y transformaciones para nuestro país y para nuestras vidas. El siguiente es el relato de cómo vivimos los chilenos durante el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte. El día del golpe constituye una quiebre, una fractura
súper potente en lo que fue mi vida y la de mis hermanos de ahí en adelante. Por el golpe en sí, porque perdimos a mi papá, porque nos fuimos de Chile, porque nos echaron del colegio. Nunca estaba más feliz que el 11 de septiembre. Pero no fue una felicidad mía, fue un pueblo que estuvo brutalmente encantado con lo que había sucedido. No se podía comprar comida, todo el mundo estaba peleado con todo el mundo, entonces la gente no podía ir a trabajar. Entonces, en ese sentido, como una sensación como de ya, finalmente se acaba este desastre. Te digo que el presidente se suicidó, me dijo mi marido. Y puso la radio y efectivamente estaban dando la noticia. En el pasaje donde vivíamos hicimos un asado de celebración. Creo que, no sé, de las 15 casas que habían, creo que uno no fue. Todos los demás fueron. El segundo año no fueron todos. Y el tercer año no se hizo asado. Obviamente se celebró entre los vecinos, salieron, la gente se abrazaba. Cosas bonitas, digamos, se sacó la bandera. Una alegría por el país, digamos, que podía reconstruirse. Pero pena por lo que había sucedido, digamos. Qué pena que esto suceda en Chile. Yo lloraba frente al televisor y la moneda ardiendo, porque yo lloraba por el país, por Chile. Y si uno lo piensa bien, los militares son los profesionales de la guerra, son los que manejan las armas. Entonces uno no le puede pedir a los militares que se tomen el poder y después que no usen las armas, ¿eh? Y aún vi cadáveres botados en la calle. Quiera Dios que nunca se repitan eso. Tristeza tan grande. En pocas horas, las calles, los barrios y las poblaciones de todo el país quedan bajo control militar. En el subterráneo de la presidencia encontré el arsenal más extraordinario, completo, sobre 500 fusiles AK. ¿Y cuál era el destino de estos 500 fusiles? Armar al pueblo, sin lugar a dudas, y llegar a lo que tanto se habló de la guerra civil. Yo creo que predominaba en nosotros la idea de que el golpe militar, que se veía inevitable, podía ser enfrentado con una movilización de masas, usando armamento casero, digamos, bombas molotov, palos, qué sé yo, revólveres que alguna gente tenía, o, un armamento precario, digamos. Cuando vino el golpe de Estado, yo me pilló en la fábrica, pero nosotros no teníamos con qué pelear, porque no teníamos armas. Esperábamos, sí, derechamente que nos llegaran armas, porque tanto que se hablaba que habían armas, no llegaron nunca armas, y en muchas partes pasó lo mismo. Tuvimos un permanente, continuo enfrentamiento con fuego desde diferentes partes durante todo el trayecto. Y durante este trayecto, aun cuando tuvimos poca oportunidad de ver a nuestros enemigos circunstanciales, tuve en mi unidad 2 bajas de suboficiales. Rápidamente, las Fuerzas Armadas copan los llamados cordones industriales y neutralizan los escasos focos de resistencia. Según expresa públicamente la Junta de Gobierno, el propósito del golpe militar es restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada durante el gobierno de la Unidad Popular. El país atravesaba por una honda crisis, moral, económica, social. Hay que cumplir con la ley y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad de acuerdo a la ley en tiempo de guerra. En septiembre de 1973 mueren al menos 300 chilenos y más de 70 personas son detenidas sin que se sepa su paradero. La mayoría de ellos son dirigentes políticos, sindicales y sociales de los partidos de la Unidad Popular. Muchos son los chilenos que se refugian en las embajadas pidiendo asilo político.
Otros serán expulsados del país por las autoridades militares. Es el inicio del exilio. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta. Sí, lo juro. La Junta de Gobierno consolida su mandato. Sí, lo juro. A través de bandos y decretos ley, cierra el Congreso, declara estado de sitio, suspende los derechos civiles e interviene en los medios de comunicación. El tradicional Te Deum del 18 de septiembre, oficiado por el cardenal Raúl Silva Enríquez, se realiza en el Templo de la Gratitud Nacional. Además de la Junta de Gobierno, están también los expresidentes Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado. Venimos aquí a orar por los caídos y venimos también y sobre todo a orar por el porvenir de Chile. Al asumir el gobierno militar, la economía está por los suelos. La inflación alcanza a más de un 500%. El sistema productivo está paralizado y hay una gran escasez de productos básicos. La situación económica de Chile era absolutamente desesperada. Todas las reservas que Chile tenía eran 3,5 millones de dólares. Lo que no nos alcanzaba ni para un día de comercio exterior. Esta compra por parte de NAMI obedece principalmente a aumentar la cantidad de oro del Banco Central. Muchos chilenos, agradecidos de la intervención militar, están dispuestos a todo para ayudar al nuevo gobierno. Donan joyas, anillos de compromiso y objetos de valor para contribuir a la campaña de reconstrucción nacional. A poco andar, las naciones extranjeras comienzan a reconocer al gobierno militar. Es el instante en que el intendente de Montevideo hace entrega de las llaves de la ciudad al presidente de Chile, general Augusto Pinochet. Mientras la Junta Militar y sus primeros colaboradores organizan el nuevo gobierno, los partidos de izquierda sufren una dura represión. Miles de chilenos son recluidos en numerosos centros de detención que alcanzan a más de 60 a lo largo del país. Isla Dawson, 3 y 4 Álamos, Chacabuco, Pisagua y el Estadio Chile son algunos de ellos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada corriendo. Hasta el Estadio Chile llega el cantante, folclorista y director de teatro Víctor Jara. Días después, su cuerpo aparece abandonado en la carretera sur de Santiago. La manera en que es asesinado conmueve al mundo y lo transforma en un símbolo de los opositores al régimen militar. Con él. El más importante y simbólico centro de detención es el popular Estadio Nacional. Estamos con Alberto Gamboa, ex director del diario Clarín. Y estamos esperando una resolución que proviene. Llegaba un par de tipos encapuchados, cuyos se le veían nada más que los hoyitos de los ojos. Nos formaban así en fila, una fila de otra, así en curva, y ahí aparecían los oficiales o los militares con estos encapuchados que de repente miraban y muy fijamente. Y apuntaban con el dedo, no hablaban, nada. Y el gallo que apuntaban con el dedo salía. Llegaban a las 3, 4 de la mañana un grupo de civiles con una lista. Entonces, claro, los prisioneros, al oír su nombre, decían: aquí estoy. Pero no sabían ellos que al sacarlos de ahí, del estadio,
no iban a volver nunca más. El Estadio Nacional deja de ser campo de prisioneros para transformarse en escenario de un curioso enfrentamiento deportivo. Ante un arco desprotegido, el gran Francisco Chamaco Valdés convierte este insólito gol. La Unión Soviética, enemigo declarado del gobierno militar, no se ha presentado. Así, por walkover, nos clasificamos para el Mundial de Alemania de 1974. En canchas germanas, nuestro principal artillero e ídolo por excelencia, Carlos Caselli, es expulsado. Es febrero de 1974 y en el mismo escenario donde un año antes el conjunto Quilapayún cantaba a la revolución, el humorista de Tongoy, Bigote Arroset, interpreta la canción Libre, que se transforma en un símbolo para los partidarios del gobierno militar. Años más tarde, el propio general Pinochet visita la Quinta Vergara. Buenas noches, señor presidente, general Augusto Pinochet Ugarte. Buenas noches, señora Lucía Iriart. Muchas gracias por estar con nosotros. Más allá de nuestras fronteras, el mundo no aplaude y el gobierno militar es fuertemente cuestionado. Organismos internacionales como la OEA y la ONU condenan a Chile por la situación de los derechos humanos. Uno de los temas más sensibles es el de los detenidos desaparecidos. Ya el 74, el 17 de noviembre, ahí ya nunca más los detuvieron delante de nosotros y nunca más supimos de ellos hasta el día de hoy. Mi madre, junto a otros familiares y amigos, buscó incansablemente. Nos agarramos de cualquier rumor, de cualquier dato que hubiera. Eso hizo que mi mamá recorriera postas, hospitales, centros de detención, incluso la morgue, sin ningún resultado. Mi hija siempre me había dicho, mamá, por favor, a la niña primero que nada. La niña es para ti, por favor, por nosotros no te preocupes, por lo que más quieras, pero la niña que no le pase nada. Nunca más. Ella se acostó esa noche con sus padres y no los vio nunca más. Los restos de mi papá aparecieron hace muy poco tiempo. Cuando se removieron los restos que estaban enterrados en el patio 29, leí esa autopsia en donde, claro, la aberración de encontrar una gran cantidad de lesiones, más de 12 disparos, la aplicación de tortura. Mi padre, por lo visto, fue quemado, y no fue quemado con un solvente especial, sino que fue quemado con soplete. Yo había perdido a mi papá el día 11 de septiembre del 73 y más de 20 años después me volví a encontrar con él. Y para nosotros era la posibilidad de iniciar a partir de ese momento el duelo verdadero. Y entonces tú dices a la gente, hay que perdonar, hay que olvidar. Tú como madre vas a olvidar. Yo he enterrado todos mis hermanos, nosotros éramos 8. A mis amigos, a mis compadres, y tú
no sabe dónde está. Años más tarde, el informe Rettig estableció que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, casi 2.000 personas murieron víctimas de la violencia en nuestro país. En esos días, 32 uniformados fueron muertos por opositores al régimen militar y 1.674 personas perdieron la vida por la acción de agentes del Estado o de civiles que actuaban a su servicio. De estas últimas, 633 corresponden a personas detenidas desaparecidas. En su recuerdo se levantó este memorial en el Cementerio General de Santiago. A la camita, a la camita, a la camita, a la camita. Buenas noches, amiguitos. Aunque parezca increíble, los chilenos estuvimos 14 años bajo toque de queda. Pero al mal tiempo, buena cara, parece decir la juventud que se las ingenia para sacarle el jugo a la noche. Bueno, el toque de queda te complicaba, pero existía la fiesta de toque, por lo tanto te organizaba y pasaba y olvídate, eran a veces a las 8 o 10 de la noche hasta el día siguiente. Bueno, nosotros caminábamos kilómetros en la noche en esa época para ir a las fiestas. Éramos muy chicos para las fiestas de toque a toque todavía. Entonces nos quedábamos en la casa de las niñas hasta que llegaba la hora. Ahí conocimos a nuestros principales amores. Esa es la parte romántica, poética y épica del toque de queda. La vida mía pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá. Tu rumbo ya trazado. A colocarle al general Augusto Pinochet. Frente a la necesidad de recuperar la economía, el general Pinochet, recién nominado jefe de Estado por la Junta de Gobierno, da un paso decisivo al apoyar a un grupo de economistas que harán historia, los Chicago Boys. Por instrucción de Su Excelencia el Presidente de la República, me dirijo al país para anunciar las medidas de carácter económico que se implementarán en la nueva etapa del proceso de recuperación económica del país. Con el ministro de Hacienda Jorge Caguas a la cabeza, el gobierno busca abrir la economía al mundo y disminuir el rol del Estado al mínimo, dejando al sector privado la responsabilidad del desarrollo productivo. Así, girando en 180 grados, los chilenos pasamos del estatismo al libre mercado. Lo que hacía difícil el cambio fue años de estatismo en este país, que atravesaron toda la barrera social, desde los más ricos a los más pobres. Que sacamos 4.000 escudos. ¿Usted trabaja en ese servicio? Sí. ¿Y usted cuánto es su sueldo? Mi sueldo son 3.000 escudos y todavía no me pagan los 12. Estaban todos los precios controlados, de todos los productos, no solo del pan, de todas las cosas, los cuadernos, los libros, etc. Llegó un momento dado que liberamos los precios de los zapatos. Me acuerdo que una periodista me miró con cara así sonriente y media protectora. Me dijo, pero ministro, me dijo, ¿usted cree que vamos a convencer de que es mejor para nosotros que gastemos la poca suela de los zapatos viejos que nos quedan, recorriendo toda la calle Bandera, la calle Humada, la calle San Diego, buscando dónde hay un precio más barato de los zapatos? En 1975, ante la crisis internacional del petróleo, se aplica un audaz y severo tratamiento de shock. Es urgente disminuir la inflación y el gasto público se reduce drásticamente. En una cirugía rápida y a fondo, 100.000 funcionarios públicos son despedidos, muchas empresas privadas tambalean
y el desempleo llega a un 20%. A mi casa llegó gente conocida que estaba cesante. La verdad es que a veces uno tiene pesadillas. Yo las pesadillas que tenía eran con los cesantes. Sufrieron los trabajadores, sufrieron los empresarios, sufrieron las familias. Pero más habrían sufrido, a mí no me cabe ninguna duda, de no haber enmendado este rumbo. El mundo está más hacia esquemas cerrados, ¿no es cierto? Esquemas absolutamente, digamos, de fronteras cerradas, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo creo que fue súper visionario el anticiparse un poco hacia el futuro. Después del asesinato del ex comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, y del atentado en Roma al ex vicepresidente y líder demócrata cristiano Bernardo Leighton, en Estados Unidos es asesinado el ex canciller Orlando Letelier. El FBI inicia la búsqueda inmediata de sus autores. La opinión pública internacional y nacional ha podido comprobar asimismo cómo nuestro gobierno ha colaborado ampliamente en la investigación de los hechos para contribuir al total esclarecimiento de la verdad y la sanción consiguiente que merecen los culpables, cualquiera sea su posición o su nacionalidad. En los primeros meses de 1978, los chilenos somos sorprendidos por una bomba periodística. Los principales sospechosos del crimen de Letelier son identificados: el norteamericano Michael Townley y el capitán del ejército Armando Fernández Larios, ambos agentes de la DINA, organismo de inteligencia del gobierno militar. ¿Cómo calificaría, general, el caso Letelier en sí? El caso Letelier lo considero un buen show de la justicia norteamericana. Nosotros no sabíamos lo que estaba haciendo Contreras, naturalmente. Y también nos pasó que rápidamente nos dimos cuenta que Contreras estaba absolutamente como fuera de foco. Pero el general Contreras recibió una misión bastante difícil, la de limpiar, neutralizar aquellos elementos subversivos, activistas nacionales y extranjeros, que en forma sistemática y permanente hacían actos de terroristas. Él consideraba que Chile estaba en guerra con la Unión Soviética. Y como estábamos en guerra, a los infiltrados o a los mercenarios había que matarlos. Desde los comienzos del gobierno militar, la Iglesia Católica tiene una especial preocupación por el tema de los derechos humanos. Junto a representantes de otras iglesias, el cardenal Silva Enríquez forma inicialmente el Comité Pro Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad, que, en sus propias palabras, quiere ser la voz de los sin voz. Lo primero que yo hice fue ocuparme del trabajo en las cárceles y en los campos de detenidos que había en ese tiempo. Al comienzo todos pensábamos que esto terminaba luego, o sea que iba a ser de corto tiempo. Entonces era la emergencia, la ayuda inmediata, etc. Pero después, bueno, a poco andar nos dimos cuenta que esto ya se estaba institucionalizando. La tortura en la primera época no tenía el límite, la época latina sobre todo no tenía el límite de preservar la vida. Después había un cierto cuidado en que tratar de que sacarle toda la información. Lelia Pérez, militante del MIR en la clandestinidad, a los 18 años es tomada prisionera por la DINA. Su destino,
Villa Grimaldi. Nos tomaron detenidos a Víctor Hugo y a mí el 24 de octubre de 1975. Una de las maneras de presionar era el que yo viera cómo lo torturaban a él y él viera cómo me torturaban a mí. Yo estaba embarazada, así que me sentía tremendamente más frágil. Me encadenaron a un árbol que todavía está en el Parque por la Paz y simplemente se dedicaron a golpearme con cadenas y patadas y todo lo demás, ¿no? Hasta producir el aborto. Villa Grimaldi, Venda Sexy, Londres 38 son algunos de los lugares donde se practica la tortura. En agosto de 1977, la DINA es reemplazada por la Central Nacional de Informaciones CNI. Su misión es coordinar las labores de inteligencia. Sin embargo, funcionarios de la CNI se verán involucrados en actos de represión a opositores y en procesos por crímenes como el del líder sindical Tucapel Jiménez y la llamada Operación Albania, entre otros. Es 1977 y Rocky es la película del año. Y aunque no tan cinematográfico como el sufrido Rocky, los chilenos estamos a las puertas de tener nuestro primer campeón mundial. Es Martín Vargas. Pero sí, por lo que ha mostrado Martín. ¡Sí, Martín! ¡Eso, Martín! ¡Eso, negro! ¡Sí, Martín! ¡Vamos, Martín! Miguel Canto, 148. Vargas, 145. Aunque Vargas perdió en 3 oportunidades su opción al título mundial en categoría mosca, la expresión "pega Martín, pega" se queda en el lenguaje popular. Hacia fines de los años 70, con Sergio de Castro a la cabeza del equipo económico, el país se ha reactivado. La inflación baja, la economía crece y las empresas diversifican su producción. Sentíamos que el país estaba viviendo una etapa trascendente. Sentíamos que el país se estaba transformando, que se estaba transformando de un país antiguo en un país moderno. Oye, Víctor Manuel. En 1978, Pinochet anuncia las 7 modernizaciones, entre ellas el traspaso del sistema previsional y parte del de salud a manos privadas. Nacen las AFP y las ISAPRES. Bueno, había muchos países que tenían apertura al comercio exterior, pero un sistema privado de pensiones no tenía ningún país. Y Chile fue el que lo puso en práctica. Y desde ese punto de vista es revolucionario. Chile en el umbral del futuro es el eslogan del gobierno. Se ha inaugurado por fin el Metro de Santiago, una obra monumental cuya realización ha cruzado 3 gobiernos y que es el orgullo de los chilenos. Nacen los caracoles y se inaugura el Cosmocentro Apumanque, precursor de los malls que una década después proliferarían en las grandes ciudades del país. La economía se abre al mundo y las vitrinas se llenan de atractivos productos importados. Llega la plata dulce. La gente empezó a viajar, la gente adquirió automóviles, bueno, y después, claro, las calles se llenaron de autos, después, digamos, las playas se llenaron de gente. Yo en ese tiempo crecí, como comerciante crecí, llegué a tener varios negocios, empecé a importar, porque había que importar, y además que los bancos empezaron a prestarte plata. La plata empezó a
cundir. Me acuerdo de toda la gente, como N Plata, aparecieron los autos más pequeños, se ven esos autos que, los Subaru, los autos como japoneses. Salió un crédito blando, tanto de interés, tenemos $50.000 para prestarle. No, es que no aproveche, ¿cómo no va a aprovechar? Hágase una importación, me lo paga tanto, con tal bajo interés, todo. Prácticamente ya, si está listo, haga uso de él nomás. Claro, la tentación era grande y nos empezamos a endeudar todos. En el Festival de Viña del Mar de 1978, Televisión Nacional introduce uno de los hitos más significativos en la historia de las comunicaciones en Chile, la televisión en colores. La abundancia económica alcanza para atraer al país a los artistas top del momento. Mientras una parte del país vive al ritmo de la bonanza económica, en el sur de Chile se escuchan otros sones. Las cartas se demoraban un mes. Habían solamente algunas huellas de caballo, qué sé yo, y prácticamente teníamos que cruzar este lago en bote. No había camino a Puyuhuapi. Con buen tiempo demoraban 8 días en ir y volver. Ahora se demoran 45 minutos. Aquí comienza la Carretera Austral, una de las obras más importantes del gobierno militar. Iniciada en 1975, actualmente se sigue extendiendo y tiene una longitud de 1.300 kilómetros, es decir, más que la carretera que une Santiago con Puerto Montt. Nadie podía creer que en un lugar tan poco habitado se iba a invertir tanta cantidad de tiempo, de hombres, de dinero. Nadie podía creerlo. O sea, nadie lo creyó hasta que estuvo terminada. El sueño era prácticamente llegar a la Junta, esa es la verdad las cosas, de unir la Coyhaique con la zona norte, prácticamente a los límites. Y gracias a Dios yo voy a alcanzar a ver incluso pavimentado gran parte de esto. Más allá del trabajo y esfuerzo que significó, esta tremenda obra nos ha permitido marcar soberanía en un territorio virgen y comunicar a más de 30 localidades con el resto del país. Más al sur, la soberanía de Chile se ve seriamente amenazada a fines de los 70. Todo comienza cuando Argentina desconoce el fallo arbitral que otorga a nuestro país la posesión de las islas Nueva, Picton y Lennox, ubicadas en el canal del Beagle. A fines de diciembre de 1978, la guerra con Argentina es inminente y el principal teatro de operaciones es Punta Arenas. Teníamos que hacer cumplir a Argentina el laudo de Su Majestad Británica. Si era necesario negociar con Argentina, había que hacerlo, pero sin entregar 1 centímetro de tierra. El 18 de diciembre de 1978, la escuadra argentina avanza hacia la zona del conflicto. La flota chilena también recibe la orden de zarpar. En la madrugada nos despierta el personal que había quedado de seguridad, gritando que viene el enemigo. Y eso fue el punto más crítico, álgido que vivimos nosotros, estimativamente entre el 20 y el 22 de diciembre. Esperábamos en un momento cualquiera una invasión. Entre tanto, nerviosas gestiones diplomáticas intentan evitar la guerra. El Papa Juan Pablo II acepta mediar entre las partes. Miles de hombres preparados para el combate celebran el alejamiento de la sombra de la guerra. Años después, en el Vaticano,
Chile y Argentina firman el Tratado de Paz y Amistad. Las islas Nueva, Picton y Lennox quedan en territorio chileno. Mientras tanto, John Travolta y su fiebre de sábado por la noche repleta los cines y revoluciona las costumbres de los jóvenes chilenos. Ha llegado la onda disco. Me acuerdo con unos amigos una vez en el bowling así, bowling de Apoquindo, taquilla más misma así, y nos preguntábamos así, pero ¿qué onda? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la música disco? O sea, ¿para dónde va nuestra vida así? Existía la fiesta, tenía un carácter de alguna manera distinto, probablemente muchos de nosotros movíamos entre el tema del rock y el canto nuevo. En esos años, muchos jóvenes y artistas son parte de un movimiento cultural contestatario al gobierno militar. El Teatro Ictus, el sello Alerce y los grupos del llamado Canto Nuevo son algunas de sus expresiones. Mucha peña, vino navegado, poemas, Santiago Nuevo Extremo. Toda esa canción con harto contenido social y político estaba de moda. Yo tenía una blusa de raso roja con puntitos, unos peinados así como brushing, faldas con tajo, tacos de aguja, medias caladas, medias con raya negra atrás. Y uno como artesa o en contra o oposición se vestía con sus ponchitos y con sus cosas lanas y con su calcetincito y cosas peruanas y bolivianas y qué sé yo. Estamos en 1980, el año más importante para la institucionalidad del régimen militar. En un plebiscito sin registros electorales, los chilenos somos convocados a aprobar una nueva constitución. Cuando uno tiene al país silenciado, cuando uno solo son los que pueden hacer campaña, cuando tienen la televisión y la prensa, cuando tienen las mesas y hacen ellos los escrutinios, eso es lo que el pueblo no puede aceptar. Eduardo Frei Montalva llama a votar no. El expresidente, quien había sido un declarado opositor a la Unidad Popular, ahora encabeza la oposición al gobierno militar. El sí gana con un 67,6% de los votos. En el mundo, una frágil misionera llena de fe y convicción ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Es la Madre Teresa de Calcuta. En Nueva York, víctima de un fanático, muere uno de los genios musicales del siglo XX, John Lennon. En el cine surge un nuevo imperio. George Lucas, con la Guerra de las Galaxias, inicia una saga que marcará a más de una generación. Mientras Steven Spielberg es el nuevo rey Midas de la pantalla grande, con sus historias que mezclan fantasía y emoción. Bienvenidos a otro programa del Festival de la Una. En Chile, el Festival de la Una ya es un clásico del mediodía, y las vedettes y bailarinas colman las pantallas de TVN con mucho sabor latino. Sabor, sabor latino. Algo grande están haciendo en la década de los 80. Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento. Los partieron locas
cuando los vi tocar por primera vez, o sea, en el Teatro Apoquindo, fue impresionante, porque dije, ¿qué es esto? O sea, son los Beatles en la caverna, no lo podía creer. Se produjo en mí como cierto fanatismo, así como, ¡guau! Sí, Los Prisioneros, increíble, así. Compañeros de colegio en un liceo de San Miguel, hijos de la clase media, Los Prisioneros cantan con fuerza lo que miles de jóvenes chilenos quieren decir. Muevan las industrias, las industrias. En 1982, el llamado boom ha terminado. Chile vive la crisis económica más fuerte desde los años 30. La restricción de los créditos externos, sumada al alto endeudamiento de las personas, empresas y bancos, desatan la crisis. Las autoridades no pueden seguir manteniendo fijo un dólar artificialmente bajo y devalúan en forma sorpresiva. El dólar sube de 39 a 76 pesos. El Estado, los empresarios y las personas comunes y corrientes ven dispararse sus deudas. Así que finalmente tuvimos que liquidarlo a lo que nos dieran y transar y pagar todo, que es felizmente sin deber nada, pero sin nada tampoco. O sea, perdimos lo que habíamos ganado durante muchísimos años de trabajo. 1983 se inicia con un terremoto financiero. El gobierno anuncia la intervención de algunos de los más importantes bancos y financieras que están al borde de la quiebra. La cadena de quiebras se había iniciado con algunas de las industrias más importantes del país. Más de 800 empresas cierran sus puertas y la cesantía supera el 20%, el nivel más alto en décadas. Otro 15% de la fuerza laboral es ocupada en programas de emergencia como planes del empleo mínimo y el POG. Entonces cada uno íbamos ahí un poco de tierra, uno sacaba una piedra, el otro lo miraba. En fin, mientras 5 personas trabajaban, 10 personas lo estaban mirando. Nadie dio una orden, pero aquí empezó, a la hora precisa que empezaron las noticias, empezó el caceroleo. Y luego empezaron en Bilbao y en Apoquindo y en las torres de Carlos Antunes y se generalizó esta cuestión. Es el 11 de mayo de 1983 y los trabajadores del cobre han convocado a una protesta contra el gobierno. El apoyo al movimiento es sorprendentemente masivo. Se inician las llamadas protestas pacíficas. Era un ruido característico. El bocinazo, el tatán, o sea, iba a caer. Quedamos como muy sorprendidos del nivel de convocatoria y las ganas que tenía la gente de hacer algo. Entonces ahí empezamos con los temas de las protestas. Empezaban en la Plaza Italia al mediodía, a las 11 de la mañana. Ese era como el punto de partida del tema. La universidad era cara. Mi papá realmente trabajaba de lunes a domingo para pagar la universidad. Entonces a mí me parecía ilógico que uno estuviera dedicado a discutir de política en lugar de estar estudiando. Las protestas aquí eran fuertes. Que tenías todos los días tenías manifestaciones, protestas y muertes, o sea, y velatones y gente, y ir a enterrar muertos. Lo que comenzó como protestas pacíficas fue dando paso a manifestaciones cada vez más violentas. La protesta de agosto de 1983 es la más dura de todas, con Santiago bajo toque de queda a partir de las 6:30 de la tarde y 18.000 soldados en las calles. Centenares de personas se enfrentan a la fuerza pública. En 2 días mueren 26 personas. Poco después mueren asesinados el intendente de Santiago, mayor general en retiro Karol Ursúa, su chofer y su guardaespaldas.
Los autores pertenecen al MIR, que proclama la resistencia armada y viene realizando numerosos atentados. En la emergencia, el nuevo ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, inicia contactos con algunos de los partidos de oposición. A su vez, el nuevo arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, impulsa conversaciones entre distintos sectores políticos que firman el llamado Acuerdo Nacional. Y aunque no hay entendimiento con el gobierno, después de 10 años de régimen militar, las fuerzas políticas comienzan a reorganizarse. La oposición obtiene permiso para efectuar su primer acto público masivo. Es la génesis de lo que después sería la concertación de partidos por la democracia. La oposición unida inicia la gran cruzada para la restauración impostergable de una auténtica democracia. La derecha también se organiza. Los gremialistas forman la Unión Demócrata Independiente. Además, miembros del antiguo Partido Nacional crean la Unión Nacional. El Partido Comunista, una fracción del MIR y otra del socialismo, se agrupan en el Movimiento Democrático Popular. Hoy asilo contra la opresión. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia. En esos días también se abrirán las fronteras para muchos exiliados. Hasta entonces son miles los chilenos que deambulan por el mundo. Los pasaportes de casi 5.000 de ellos tienen estampada una letra L que les impide regresar al país. Yo pensé que iba a ser por unos 6 meses, 1 año máximo, un par de años. Recuerdo que había un español que, no te hagas ilusiones, hombre, me decía. Esto es para 20 años. La gran mayoría de los chilenos que llegamos al exterior, en Londres, estamos todos con las maletas hechas los primeros 5, 6, 7, 8 meses. Se me ofrecía un trabajo de tornero, de vidriero, pero no lo que yo sabía hacer, que era ser ingeniero civil. Bueno, mis hijos llegaron de 5 meses, rápidamente se convirtieron en niños ingleses. Jugaban cosas inglesas, cantaban canciones inglesas que yo no sabía. Pedí autorización porque me avisaron que mi padre estaba muy grave. Fui, argumenté eso. No me dieron nunca respuesta, hasta la fecha la estoy esperando. El 20 de agosto de 1983, el gobierno autoriza el ingreso de 1.149 exiliados. Chilenos en todas partes del mundo se buscan incesantemente en las listas que cada cierto tiempo permiten que muchos, como Pedro y Luis Felipe, regresen. Un atípico ingeniero de 36 años, pelo largo y pinta de hippie, llega al Ministerio de Hacienda. Hernán Vigi, menos ortodoxo y más pragmático que sus antecesores, viene decidido a demostrar que el modelo de mercado, pese a la seria crisis económica que hemos vivido, sigue vigente. Los pilares de su programa eran las exportaciones, el ahorro y el fortalecimiento de la empresa privada. Hernán siempre lo decía, de que Chile, dado su tamaño, la única manera que tenía de crecer era siendo un país exportador. La primera política social es tener crecimiento económico. Si no tenemos crecimiento económico, no podemos insertar a los más pobres en el desarrollo. Aunque nos separan miles de kilómetros de Japón, sus habitantes se alimentan con nuestros salmones, como estos 200.000 que se encuentran en el mar aquí frente a Puerto Montt. El fomento de las exportaciones fue una de las medidas económicas fundamentales del gobierno militar, cuando hizo suyos los principios de la economía de mercado.
Vigi y su equipo no solo impulsan con vigor las exportaciones, también se preocupan de sanear el sector financiero, renegocian nuestra altísima deuda externa y reanudan la privatización de empresas públicas. Paulatinamente el país se pone de nuevo en actividad tras la gran crisis y comienza un periodo sostenido de auge y crecimiento. Logré echar a andar una mina en Chile. El año pasado fue la tercera productora en el mundo de plata. Y crea trabajo y riqueza en la zona. Me enorgullece mucho, por supuesto. En medio de la euforia, se alzan voces que critican el modelo económico por el alto costo social y la desigualdad que genera entre pobres y ricos. No basta el chorreo, dirán. Se necesita además un énfasis en lo social. Señora, ¿ustedes lograron salvar algo? Nada, señor, nada, todo se destruyó. Estábamos tomando once cuando viene el remesón ahí, por sacar a mi marido, ahí se cayó esta muralla. En marzo de 1985 se nos mueve el piso. Un fuerte terremoto hunde el puerto de San Antonio y destruye viejas casas de adobe de la zona central. Días más tarde, otro escalofriante suceso sacude a Chile. 3 militantes comunistas aparecen degollados en el camino a Quilicura, entre ellos el sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada. ¡Por favor! ¡Exijamos justicia de una vez por todas! Rápidamente, el juez José Cánovas Robles determina que los asesinos pertenecen a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR. El general director de Carabineros y miembro de la Junta de Gobierno, César Mendoza, renuncia. Totalmente destruida resultó la torre número 510 de Endesa, ubicada en Lo Carballo, sector de Calera de Tango, 23 kilómetros al sur de Santiago. Por esos años, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que desde 1983 viene realizando serios atentados con explosivos, ha iniciado una masiva internación de armas. Yo pensaba que podía hacer alguna acción, no sé, de sabotaje contra algún barco, no sé, cosas que pensaba yo en mi imaginación. Jamás me imaginé que iba a ser algo tan maravilloso como lo fue la internación de armas. En la caleta de pescadores de Carrizal Bajo, en el norte del país, los planes subversivos sufren un sorpresivo revés. Por errores de seguridad, fundamentalmente de seguridad. En un rastreo que hace uno de los agentes, encuentra un fusil M16, no encontró más, encontró uno. El 7 de septiembre de 1986, con armas internadas por Carrizal Bajo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intenta asesinar al presidente de la República. El general Pinochet y su nieto salvan ilesos. Sin embargo, 5 escoltas presidenciales mueren en el ataque. Aparece el médico de turno, se sienta al lado mío en un sillón y me dice: señora, ¿cómo se llama su esposo? Mi marido se llama Cardenio Renato Hernández Cubillo. Está muerto, me dijo, así con estas palabras. Está muerto. Y le taparon la cara y a mi marido le faltaba toda la mitad de acá de la cara. Tenía la cara destrozada.
Es una persona, creo que bien bondadosa. Y ella ya tiene el lindo recuerdo del papá. Si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está adentro. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. Además me acuerdo lo increíble que era como alguna gente lo negaba. Estaba tan politizado el tema que alguna gente negaba, así como en algún momento nosotros no creímos de que hubieran habido violaciones de los derechos humanos, ahí había gente que no creía que existiera Carrizal Bajo y que era otro invento de la dictadura. Un día después del atentado al presidente, 4 militantes de izquierda son asesinados. El crimen se lo adjudica el denominado Comando 11 de septiembre como represalia por la muerte de los escoltas. O sea, desde que tocó la losa del avión, que uno se le erizaban los pelos. Salía, corría a verlo, al paso de él. Aquí en San Diego lo vi la pasada. El Papa Juan Pablo II llega a Chile y visita el Palacio de Gobierno. El instante preciso en que el Santo Padre saluda ahora al presidente Pinochet, quien está acompañado del ministro del Interior, fuera de programa, fuera de protocolo. Su excelencia ha invitado al Santo Padre a sumarse a uno de los balcones del Palacio de la Moneda para saludar a los miles de chilenos que desde la Plaza de la Constitución desde muy temprano esperan precisamente este momento. Es realmente impresionante la cantidad de pañuelos. En el Parque La Bandera recibe el testimonio de los pobladores. Vivimos en la angustia y la preocupación porque no lo alcanza la plata. Y por eso, por esa causa nos cortan el agua y la luz. Esa noche, 90.000 jóvenes esperan al Papa en el Estadio Nacional. Cuando hubo que hacer silencio, fue un silencio de los más profundos que yo he podido escuchar, el silencio de esa gente. Y escuchar el silencio de 100.000 jóvenes no es sencillo. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. En el Parque O'Higgins, el Papa beatifica a la que sería unos años más tarde nuestra primera santa, Sor Teresa de los Andes. Teresa de los Andes pueda ser de ahora en adelante llamada beata en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos afuera y empezamos a ver que la gente empieza a salir del parque. Cada vez más, cada vez más. Y dijimos, extraño. El Papa todavía no termina de hablar. ¿Qué pasa? Y de repente nos dicen que adentro hay enfrentamientos. Y entramos y ya era una batalla campal impresionante. Hermanos y hermanas, la más grande es el amor, la fe, la esperanza, el amor es más fuerte. Desde los hielos de la Patagonia hasta el desierto de Atacama, el Papa recorre el país. El 6 de abril, el peregrino de la paz emprende el vuelo.
1988 viene más movido que nunca. Los chilenos deberemos decidir si Pinochet seguirá como presidente por 8 años más. Hola amigos, mi nombre es Cecilia Boloco y vengo de Chile. Y después cuando le habló al oído el hombre, que nunca supimos lo que le dijo el animador, lo que le dijo a la Cecilia, algo al oído. Y después cuando dijeron que Chile, pero yo lloré. Yo creo que mucha gente lloró. The first runner-up is Miss Italy. Miss Chile is Miss Universe. El 27 de mayo de 1987 ganamos, y ganamos nada menos que por tener a la mujer más linda del mundo. ...1988 viene más movido que nunca, pero no solo en la playa, sino también en la arena política. Es el año del plebiscito. Tengo el honor, a nombre de esta Junta, de proponer al país para que desempeñe la presidencia de la Nación en el próximo periodo al capitán general don Augusto Pinochet Ugarte. La Junta designa como candidato único a la presidencia al general Augusto Pinochet, y la recién formada Concertación de Partidos por la Democracia llama a votar no. De ganar el sí, Pinochet seguirá en la moneda por 8 años más. De ganar el no, habrá elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas al año siguiente. Integrar cadena nacional a partir de este instante. Y nos juntábamos en la noche o en la tarde a ver el sí y el no, los spots publicitarios de la campaña. Pocas veces en nuestra historia la televisión ha jugado un rol más determinante que en el plebiscito de 1988. Diariamente, 4 millones de personas se pegan al televisor para ver la franja del sí y la franja del no. La alegría ya viene. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Sí, 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 un país ganador. Sí, sí, porque decimos que sí. Sí, sí, porque yo creo en mí. Sí, sí, porque yo quiero vivir feliz. El día del plebiscito la gente se levanta temprano y la afluencia a los locales de votación es enorme. En estos momentos el local se encuentra completamente lleno. Sí, el orden que tiene que haber aquí, con número de mesa, al final no lo dejan ni votar. El universo electoral alcanza un récord inédito. 7,5 millones de chilenos que viven un clima nervioso y expectante en todos los rincones del país. Con la economía en franca expansión, el general Pinochet confía en su triunfo, pero la Concertación está convencida de que la gente quiere un cambio más allá de lo económico. Sí. Voto no. Voto sí. No me fue fácil. Incluso cuando salí de la casa no estaba bien seguro. Pues me pesaba mucho este concepto de la lealtad. Pero yo pensaba que Chile de una vez por todas tenía que volver a su régimen democrático y enfrentar la democracia. Me encontré con un amigo de muchos años y me dijo, me gusta verte ejercer tus derechos. Y a mí me gusta, le dije yo, que ejerzan los tuyos. Por primera vez ya vamos a votar como corresponde. Yo voté por el sí porque pensé que era lo mejor para el país.
En el edificio Diego Portales, el gobierno da los primeros cómputos oficiales que favorecen a la opción sí. 57.36% para el sí, un 40.54% para el no. Mientras, el comando del no, en dramático contrapunto, declara tener amplia ventaja. El total de votos por el no son 2.348.527 votos. Cae la noche y los resultados oficiales no se han dado a conocer. La tensión cunde entre los partidarios de ambas opciones. El problema era que teníamos temor, y no era injustificado, de que pudieran hacerse algún tipo de maniobras o algo pasara. En ningún momento pensé que no iban a entregar el poder. Era como impensable que por un plebiscito iba a dejar el poder. Parece que realmente se ganó el no. Yo tengo, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Esta es la hora de demostrar que por sobre la contingencia está Chile y sus valores permanentes. En consecuencia, acatamos los resultados que el país ya conoce y que serán determinados en definitiva por las instancias competentes. Ha sido la declaración que el ministro del Interior, Joaquín Fernández, ha dado a conocer. El resultado es definitivo. El sí ha obtenido el 44% de los votos, el no el 53%. En ese instante era una historia con la patria, era una historia con Chile, era una historia con la libertad, era una historia con entender de que mi hija tenía un futuro distinto. Sí, me acuerdo cuando salimos en los autos con las banderas y a gritar yo con todos los niños, me acuerdo, arriba con las puertas abiertas, era maravilloso. Ya, Plaza Italia llena de gente, todos gritando, fue lindo. El día siguiente, al ver en la calle la manifestación de la gente, que efectivamente había un deseo muy fervoroso de cambio. La gente había pasado demasiados años, la gente quería una cosa distinta, una expresión diferente. Nosotros colocamos la canción nacional, cantamos, los dos con mi señora no, pues no salíamos por fuera tampoco. Es 1989. Mientras en Chile se aprueban por un 86% las reformas a la Constitución, el mundo sale a las calles. Cae el muro de Berlín y se derrumba como un castillo de naipes el bloque comunista que ha dirigido por 50 años a la Europa del Este. Los chilenos vemos asombrados ante las pantallas de televisión cuando miles de alemanes se disputan como un trofeo los trozos del muro. Ha quedado atrás la Guerra Fría y en medio de los cambios políticos, el mundo toma conciencia de una amenaza mortal, el SIDA. Millones de mujeres no pueden creer cuando el galán de cine Rod Hudson admite su homosexualidad, cuenta que tiene SIDA y muere dolorosamente aniquilado por el temido VIH. En Chile, el primer caso de SIDA es detectado en 1984. A esas alturas, en el mundo ya hay más de 200.000 enfermos y 20 millones de posibles portadores del virus que se contagia principalmente por contacto sexual. Sale González. Por allá la quiere Careca.
Roberto Rojas, sensacional. Los tapadones del portero chileno. Estamos en Maracaná. Es el 3 de septiembre de 1989 y la meta de la selección es casi imposible: vencer al poderoso Scratch brasileño en su propia casa para clasificarnos al Mundial del 90. En el minuto 24 del segundo tiempo perdemos 1-0. De pronto, una bengala cae a la cancha y con ella el arquero y capitán de la selección, Roberto Rojas. Incluso pensé en el momento, dije, por la flauta, no le vaya a caer en la cabeza a Rojas esta cuestión, lo que sea. Pero felizmente vi que cayó unos 6 metros detrás de él. Dije, no le pasó nada. Rojas sangra profusamente y el equipo chileno se retira de la cancha. El partido es suspendido y los dardos apuntan contra la supuesta causante de la agresión, la atractiva fogueteira. Y nosotros nos fuimos de ahí creyendo toda esta situación. O sea, creyendo que la bengala le había roto la cara. Casi 9 meses después del incidente, ante un país atónito, Rojas confesará la verdad. Tras la sanción de la FIFA, los chilenos quedamos marginados de los mundiales de fútbol hasta 1998. Mientras la fogueteira triunfa desnuda en la primera página del Playboy, el cóndor es suspendido de por vida. Se acerca diciembre y el itinerario planteado en la Constitución del 80 seguirá su curso. Después de 19 años, los chilenos elegiremos un parlamento y un presidente de la No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Estamos en 1989 y después de 19 años los chilenos volveremos a elegir un presidente y un parlamento en elecciones abiertas, secretas e informadas. Un clima de normalidad se vive en la campaña. Vigi es el hombre, es el lema del ex ministro y conductor del despegue económico, quien postula apoyado por los partidos de derecha. También disputa esta carrera como independiente el empresario Francisco Javier Errázuriz. La campaña de Patricio Aylwin, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, apela a una gesta colectiva. Gana la gente, es su eslogan. No hay ningún problema ni en el local de votación. Señor Vigi, 29,4%. Señor Errázuriz, 15,4%. Señor Aylwin, 55,2%. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin obtiene mayoría absoluta. Tenemos un nuevo presidente. ¡Vamos tranquilos! ¡Alegres del triunfo obtenido! ¡Seguros que hoy día Chile se ha reencontrado con su historia! ¡Chile recupera su libertad! ¡Chile recupera su democracia!
El domingo 11 de marzo de 1990 es un día que muchos chilenos tienen en su memoria. En esta sala del nuevo Congreso Nacional, el general Augusto Pinochet Ugarte le entregó el mando de la nación al recién elegido presidente Patricio Elwin Azócar. Ese día también juró el nuevo Parlamento, en el que estaban representadas la mayoría de las fuerzas políticas del país. Chile celebraba el retorno a la democracia. de baile.